Bueno, entonces leamos Romanos capítulo 8, versículo 1 al 6. Leo un versículo y ustedes uno, y así todos leemos, porque tenemos que inquirir. ¿Se acuerdan que hablamos? Les dije que tenemos que inquirir. Inquirir es cuando dice la Biblia inquirid. Está hablando de investigar, de estudiar, de comprobar, de consultar. Amén, escudriñar. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 1 al 6. Leo el versículo 1 y ustedes el 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén, amén. Señor, gracias, Padre Celestial, porque en esta hora, amado Dios, podemos tocarte a ti, podemos consultar en tu palabra, podemos inquirir, Señor, y te pedimos, amado Dios, que esas palabras que tú nos vas a dar en esta hora sean vida en nosotros, en nuestro ser, que se hagan, Padre, que creemos, Señor, que esas palabras producen algo en nosotros, producen una transformación, producen, Señor, un crecimiento, Padre, una madurez. Por eso, Padre Santo, en esta noche, Señor, venimos humillándonos, porque solo tú puedes abrir nuestro entendimiento, solo tú puedes hacer que comprendamos tu hablar. Ese hablar, Señor, que dijo sea la luz y fue la luz, en ese hablar creemos nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí en este versículo ya vamos avanzando un poco, ya estamos en el capítulo 8. Pero si ustedes notan en el versículo 1 de aquí de Romanos, después de que él habló en el capítulo 7 y los capítulos anteriores, el apóstol San Pablo, él dice, ahora pues, porque llegamos después de situaciones adversas, ahora llegamos a un punto donde él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos debe de llamar que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración, ninguna, nos indica que hay más de una condenación para los cristianos. Por ejemplo, cuando se dice ninguno vino, es que no iba a venir uno, sino que iban a venir varios, pero ninguno vino. Y cuando dice ninguna condenación, si dijera no hay condenación, y diríamos pues es una condenación y lo entendemos, lo comprendemos, pero cuando dice ninguna condenación, eso indica que hay más de una condenación. Y de hecho Romanos aquí nos presenta dos clases de condenaciones, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Nuestro tema es ninguna condenación hay para los que están en Cristo y que andan conforme al Espíritu. Okay. Otras versiones traducen la palabra condenación como castigo, como sentencia adversa. Entonces podríamos decir ningún castigo o ninguna sentencia adversa hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Probablemente esta palabra es una de las más comentadas entre los cristianos en todo el mundo,
y es referente a una condición negativa que rodea a muchos creyentes. Y de una u otra manera que los creyentes hemos batallado con esta palabra condenación, porque es algo peligroso, es algo, podemos decir, monstruoso esta palabra, de que estemos, de cuando se habla de estar condenados. En los ranchos no saben mucho lo que significa y ¿dónde está este condenado? Así dicen. Y es que esa palabra es, de acuerdo a la Biblia, es algo negativo, pues algo que tiene que ver, ¿no? Y de hecho, pues todos nosotros estábamos condenados antes de venir a Cristo, pero ya llegando a Cristo, ahora dice, ninguna condenación hay, ningún castigo, ninguna sentencia adversa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando pasamos ahí en el capítulo 1, 18 hasta el 2, 29 de Romanos, se habló de la condenación? Pero esa condenación, fíjense cómo lo que Dios hizo. Ahí vimos que cuando nosotros creemos en lo que Cristo hizo en la cruz para redimirnos, para reconciliarnos, para justificarnos, esa fe hizo que Dios nos quitara la condenación. Por eso dice que ahora pues ninguna condenación hay. O sea que tenemos que entender que los problemas exteriores de nosotros con Dios fueron arreglados por medio de la muerte de Cristo. Lo primero que Dios quita es la condenación, y eso no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente tenemos que creer con la fe, que si creemos en Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó, eso hace que Dios quite la condenación. Porque cuando empezamos en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo que la ira de Dios se manifiesta desde los cielos contra toda impiedad, contra toda injusticia que los hombres hacen en la tierra. Como no, Él está enojado, Él está airado porque tanta maldad que hay. Y pero nosotros, al creer en Él, nosotros vemos que Dios, o más bien si creemos, Él arregla esos problemas, quita esa condenación, y por eso dice que nos reconciliamos con Él. Éramos enemigos, pero nos reconciliamos con Él. Pero cuando llegamos al capítulo 7, ¿se acuerdan que estuvimos tocando este capítulo últimamente? Y este capítulo es muy especial, porque ahí en el capítulo 7 de Romanos nos muestra una persona que está sin Cristo y que opera en la carne. Vamos a leer algunos versículos nada más para retomarlo. Vamos a ir a Romanos 7. Vamos a leer versículos 14. 14 en adelante dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea, estaba hablando él se está poniendo como una persona que no es creyente, que no tiene a Cristo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que el apóstol llegó a tal grado de comprender que él estaba vendido al pecado y que no había nada bueno en su carne. O sea que el mal moraba en su carne. Entonces está diciendo que
que no sé si les pasa a ustedes y de repente uno quiere, hay un querer hacer un bien y uno dice ahora voy a hacer esto y ya no voy a hacer esto, aquello, no voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? Resultamos haciéndolo. Y eso, y eso es porque hay una ley en nosotros y eso no nos esforzamos, no nos esforzamos para pecar, para hacer las cosas que no convienen. Nosotros no necesitamos esforzarnos mucho, espontáneamente salen en nosotros porque es una naturaleza en nosotros. Y por eso Él llegó a decir, miserable de mí, desdichado, pobre de mí, ¿quién me librará? ¿Se dan cuenta que así estábamos nosotros y hoy día hay mucha gente en esa condición? Saben que están mal, saben, han tratado por todos los medios y yo no estoy, nosotros no estamos en contra de las agrupaciones que hay, son parte, son buenas, pero no pueden ir más allá. El único que puede entrar ahí es Jesucristo. Por eso el apóstol dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente Jesús puede libertarnos porque no solamente es de que Dios quiere justificarnos de nuestros pecados, sino que Él quiere justificarnos de nuestro pecado, porque hay algo que está en nosotros que tenemos que ser librados de esa naturaleza que es el pecado, y es una ley. Entonces, necesitamos a Jesucristo, y si ya recibimos a Cristo, por eso es que Él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos de los, yo creo que todos los cristianos podemos decir, sí, solamente Cristo puede hacer algo por mí. Yo no puedo, he intentado, he tratado por muchos medios terrenales, no puedo. El único que puede es Jesucristo. Por eso es que Él llega aquí. Ahora pues, porque Dios nos ha provisto de una condenación, perdón, de una solución para nuestra condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay más de una condenación, por lo menos aquí en Romanos habla de dos condenaciones. Vamos a ver la primera. La primera condenación la podemos llamar condenación externa u objetiva, porque es la que Dios pone. Desde el cielo, su ira se revela contra toda impiedad. Y esta condenación externa es el resultado del extravío del hombre. Cuando Dios le dijo a Adán, no comerás de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Y sabemos que físicamente él no murió, pero después sí murió, pero su ser se arruinó, se corrompió, se hizo corrupto su cuerpo. Entonces, él tiene dos problemas ahí, con Dios por su desobediencia, y Dios está muy enojado con él, y esa es la condenación externa. Y esa es la condenación que Dios le puso al hombre. Ese es el castigo, la sentencia adversa de que él tenía que morir. Pero se acuerdan que Dios hizo algo. Él es el único que puede salvar a nosotros. No hay otra solución, porque en Adán todos heredamos una condición desastrosa. Y eso nos trajo a estar bajo una condenación, y esta condenación es externa. De acuerdo a la Biblia, todos los hombres estamos bajo condenación. Bueno, nosotros los cristianos estábamos porque ya creímos en Jesucristo. Amén. Dice Romanos 5:18. ¿Cómo es que vino esa condenación externa? Dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión es desobediencia. En otras palabras podríamos leer, así que como por la desobediencia
de uno. ¿Quién es ese uno? De Adán. Vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Por eso es que todos podemos pecar, todos podemos hacer cosas malas. Por eso dice la Biblia que en cuanto a la ley de Moisés, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos se desviaron, dice, ¿no? Pero también dice, así también, bueno, porque así como la desobediencia, la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación, porque la justificación tiene que Él nos declare inocentes. Amén. La justificación de vida. El hombre vino a estar bajo la ira de Dios. Dios les decía que Dios estaba enojado con el hombre, y el hombre estaba esperando el juicio, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea que nuestra muerte física en esta tierra no es el final, sino que hay un juicio. Hay un juicio. Nosotros que vivimos pensamos, ¿será o no será? A lo mejor no hay nada, pero ¿qué tal si hay? ¿No? Aún por lógica tenemos que buscar a Dios, ¿no? Porque, ¿y si hay? Está bien, si no hay, pues no perdemos nada. Si no hay nada después de la muerte, pues no perdemos nada. Pero si hay, entonces aún por lógica nosotros necesitamos de la salvación, de la justificación de Dios. Amén. Entonces, pero en esta condenación, en esta ira, en este juicio, Dios nos perdona a todos. Él soluciona el problema, ¿de qué manera? Enviando a su Hijo, porque ninguno de nosotros podía hacer algo para salvarnos. Dice que nosotros éramos lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Y en la corriente de este mundo la gobierna el príncipe de las tinieblas, es Satanás el que gobierna todo eso. Entonces, ¿pero qué hizo Dios? Él envió a su Hijo porque Él necesitaba de alguien que fuera puro, limpio. Y nosotros no, ninguno de nosotros podemos. Yo quiero ir a morir, es más, yo pienso que nosotros no lo haríamos. En primera no lo haríamos. ¿Cómo va a morir por los demás? Ni los conozco, ¿no? ¿Cómo va a morir? Pero hubo uno que dijo, yo voy a morir por los pecadores. Y porque eso es lo que requería la justicia de Dios. O sea que Dios no podía actuar injustamente. Él necesitaba actuar justamente, con justicia. Porque si no, el diablo le iba a reprochar, decir, no, y tú eres un Dios injusto, ¿no? Tú eres corrupto porque no arreglas las cosas con justicia. Entonces, Dios, para que Él pudiera arreglar ese problema de la condenación externa, Él envió a su Hijo. Entonces, fíjense que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos una figura. Cuando los israelitas pecaban, ellos llevaban un cordero limpio. Lo llevaban y lo presentaban al sacerdote, y el sacerdote tenía que revisar al animalito si estaba limpio, si que no tuviera mancha ni cosa alguna, ¿verdad? Ningún desperfecto, sino que fuera limpio, sano. Entonces lo revisa. Entonces le decía la otra vez que lo que hace el sacerdote, y le dice al que va a ofrecer el sacrificio, dice, ahora ponle tu mano. Entonces tú le pasas, todos tus pecados caen en ese animalito, y ese animalito tiene que ser sacrificado para que entonces la justicia de Dios se cumpla. Así ellos manejaban. Pero eso era cada día, cada día. Imagínense, hermano, ¿cuántas veces no pecamos nosotros al día? ¿No? O sea, ¿dónde agarraríamos? Si usted tuviera un corralito de ovejas, ¿dónde agarraría usted? Por eso Dios dijo, sacrificios y ofrendas no quisiste. Y dice, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dice, es el Señor Jesucristo que toma la decisión de decir, yo muero por ellos. Entonces, de la misma manera que todo nuestro pecado cae en ese corderito, también nosotros al creer en Jesucristo, creer que Él vino y murió por nosotros en la cruz, que derramó su sangre, entonces todos nuestros pecados van sobre Él y quedamos justificados, pues. Pero la cosa es de que nosotros a veces no creemos.
No creemos. Por eso ahorita voy a entrar a la segunda justificación, perdón, a la segunda condenación. Entonces, recuerden de qué manera vino la primera condenación, la condenación externa, por la desobediencia del hombre Adán. Esa condenación vino de parte de Dios, pero es totalmente resuelta por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que creer eso. Así como los israelitas creían en ese sacrificio de los animalitos, ahora tenemos que creer que Jesús vino y murió, tomó nuestro lugar. Amén. Así que nosotros no tenemos ningún problema en lo que respecta a la condenación exterior. No tenemos ningún problema si usted cree en Jesucristo. Es más, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree en Él, usted está en paz con Él. Él no tiene problema. Es más, dice que si nosotros pecamos, dice que abogado tenemos. Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero para todo eso hay un proceso, porque necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar, necesitamos creer en ese sacrificio. Amén. Y entonces todas nuestras culpas van ahí. Pero Él ya arregló todo eso. De hecho, la Biblia dice que Él arregló nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, para Dios, o sea, por eso está la sangre, pues. Para eso está la sangre, para eso murió Jesucristo. Por eso dice que no hay otro sacrificio. Él es el sacrificio perfecto y Él entró de una vez por todas al lugar santísimo y obtuvo eterna redención para nosotros. Por eso en ese aspecto ninguno de nosotros debe de vivir condenado. No piense usted de que ahora yo creo que Dios me va a mandar al lago de fuego. No, si usted cree, usted ya no va al lago de fuego. Pero, por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque hay una otra condenación que se llama condenación interna o subjetiva, pero eso no viene de parte de Dios. Esa condenación viene de nosotros mismos. ¿Se acuerdan de cuando leí Romanos 7? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Esa es la condenación de nosotros. Amén. Entonces, Pablo, él se juzgó a sí mismo ahí y él llegó a condenarse al grado de decir, miserable de mí. Ahí en Romanos 7:24 él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una condenación. O sea, Dios quiere que nosotros lleguemos hasta ahí, reconocer que somos pecado haciendo pecados, que no hay nada bueno en nosotros, aunque sí hay un querer en nuestra mente, pero no podemos hacerlo porque realmente el que nos tiene esclavizado es el pecado que mora en nuestra carne. Pero esta condenación también Dios la resuelve por la muerte y la resurrección de Cristo. Porque Cristo no solamente murió, sino que Él resucitó. Por tanto, el capítulo 8 que leímos, Dios quiere mostrarnos que cuando dice ninguna condenación, eso indica que ni la condenación de Dios, ni la del hombre mismo, debe haber en el cristiano que está en Cristo Jesús. O sea que Dios quiere que seamos personas que caminemos todo el tiempo sin ninguna condenación. Porque cuando hay condenación, cuando sentimos que merecemos castigo, cuando sentimos que merecemos que hay una sentencia adversa en contra de nosotros, es más, no hay ningún disfrute, porque sabemos que merecemos un castigo. Pero Dios no quiere que vivamos así. Aunque sí pecamos, sí de cierta manera fallamos a Dios, pero Él no quiere que vivamos así. Por eso Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Necesitamos entender bien cómo funcionan estas dos clases de condenaciones. Por un lado, Dios quiere que lleguemos al punto de entender que somos miserables. Todos debemos de decir, no hay ninguno superior. No hay ninguno que diga, ¿sabe qué, hermano? Yo no tengo el pecado ya. Todos tenemos el pecado.
hasta el día que muramos, se acaba el pecado. Ahí va a estar. Pero sí hay algo que Dios hace con ese pecado que está en nosotros. Entonces, cuando habla de que nosotros tenemos que llegar al grado de decir miserable de mí, desdichado, pobre de mí, tampoco vayamos a los extremos. Porque el hecho de que nosotros entendamos que somos miserables delante de Dios no es para que nos dejemos absorber por esa condenación. Porque en la historia nos muestra que hay hermanos que no se perdonaron nada a sí mismos. Y hoy hay hermanos que no se perdonan a sí nada de lo que hacen. Ahí llevan culpa de muchos años y viven condenados. Y eso no debe de ser así. Porque aún Dios arregló esa condenación. Por eso Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué no dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos de todo lo que hemos hecho o de lo que estamos haciendo. Y no nos perdonamos y nos sentimos condenados, nos sentimos que merecemos, que el castigo está sobre nosotros, que la sentencia adversa está en nosotros. Nos sentimos muchos hermanos, y es por eso que muchas personas se enferman de la mente, porque no se perdonan a sí mismos. Y eso es una realidad. Tenemos que perdonarnos y perdonar todo, porque hermano, Dios es el que vino a salvarnos a nosotros. Amén. Porque uno puede decir, es que yo no tenía culpa que me hicieran esto. Jesús, Él tenía culpa. Y Él murió por nosotros. Amén. Entonces, eso en nuestra mente, cuando nos enfermamos en la mente, nos sentimos fracasados. Y por eso es de que mire, cuando un creyente peca, Dios ni lo condena. O sea, sí lo condena, pero no lo condena. ¿Cómo está eso? ¿Se acuerdan ustedes de que una mujer que la hallaron en el acto de adulterio, la sorprendieron y la llevaron a Jesús? Y ellos dijeron, la ley de Moisés dice que merece ser apedreada. Y él dice que se agachó y empezó a escribir. No se sabe qué escribió. Y insistían en decirle eso, y él decía, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que como ellos tampoco estaban libres de pecado, dice que cada uno, desde el más grande hasta el más chico, se fue retirando. Y Jesús, enderezándose, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno está, se fueron todos. ¿Y qué dijo él? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así todo el tiempo Él va a decir con nosotros eso. O sea, no estoy diciendo de que entonces pequemos porque entonces Dios no nos... No. O sea que es un Dios tan misericordioso, sabe que vamos a pecar. Él sabe, por eso Él arregló nuestros problemas, pecados pasados, presentes y futuros. Porque si nosotros pensamos de que ya no hay, entonces, ¿qué Dios es el que tenemos? ¿Qué no cantamos? Porque grande es el Señor, para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. ¿Qué es misericordia? Es compasión por el que está caído. Él siempre va a estar extendiendo la mano a nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que uno dijo, Señor, cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7. ¿Y qué dijo él? No te he dicho 7, sino 40, ¿qué? 70 veces. Ya le quité un poquito. Porque ya 40 dije, ya, no. 70 veces 7. O sea, está diciendo de que Él todos los días va a estar ahí. Él sabe que nosotros vamos a pecar. Pero hermano, pero ahorita nos va a dar algo. Nos va a dar una solución para que no siga. Entonces Dios me está dando licencia para... Imagínense que la mujer la adúltera había dicho, ni Él me condena, voy a adulterar otra vez. No, ni yo le condeno. Ve y no peques más. Yo no sé si ella en al instante dejó de hacerlo o si siguió, pero yo creo que porque se puede caer uno cuando tiene esas situaciones,
Entonces Dios dice, pero sí, porque ahorita Dios nos dio un mecanismo cómo nosotros podemos ser libres de ese pecado, de esa ley. Porque cuando usted dice, ya no lo voy a hacer, ¿qué pasa? Lo hace. ¿Sí o no? Ya lo aprendimos. No lo voy a hacer, ¿y qué pasa? Lo hace. Amén. Entonces, hermano, esta condenación que estoy hablando es el que nos autoimponemos, no sé si está bien dicho. O sea que nosotros mismos nos imponemos. Dios dice, ni yo te condeno, pero nosotros nos sentimos condenados, culpables, que merecemos que el castigo está sobre nosotros, ¿no? ¿Y por qué viene esa condenación? Debido a que nosotros andamos en la carne. Andar en la carne no solamente estar pecando, sino andar en la carne es tratar de justificarnos, tratar de hacer las cosas para agradar a Dios, y eso es andar en la carne. Porque usted dice, voy a tratar de agradar a Dios, voy a hacer esto, y no lo hace, se siente mal. Deja de hacerlo o no puede cumplirlo y se siente mal, se siente culpable. Y eso es la condenación que nosotros mismos producimos. Entonces, ¿qué es andar en la carne? Es cuando nosotros tratamos de agradar a Dios. Nosotros siempre pensamos que tenemos que ser correctos. Ahora voy a portarme bien, voy a ser una buena persona. Ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Te prometo que no lo voy a hacer. Siempre pensamos que tenemos que ser buenas personas. Por ejemplo, los varones que estamos casados decimos, voy a ser un buen esposo. Voy a hacer, ahora sí me voy a portar bien. Voy a ser un esposo que escucha. Voy a escuchar a mi esposa, ¿no? Voy a escucharla, voy a dar tiempo. Y ya empieza la esposa a hablar y sabes que ya, o empiezas a voltearte porque eres tú el que está haciendo. Y ya empieza el problema, ¿y quién se siente culpable? Tú. ¿Verdad? Y es lo que nos lleva, o las esposas, ellas quieren ser buenas esposas. Ellas quieren ser una buena mamá. Estamos llenos, como en nuestro ser natural, estamos llenos de yo quisiera ser, yo quiero hacer eso, y obviamente no lo logramos, sino que hacemos todo lo contrario o somos todo lo contrario. Y eso se vuelve una condenación interna porque somos nosotros. Eso es tratar de cumplir la ley, y tratar de cumplir la ley es que usted vive todo el tiempo con una mente carnal, tratando de agradar a Dios por sus propias fuerzas. O sea que con su mente, usted dice, su mente carnal dice, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, y eso es tratar de cumplir la ley, porque cualquiera persona, entre más trate de guardar la ley, en otras palabras, entre más quiera ser una buena persona, entre más quiera portarse bien, más condenación acarrea para sí mismo, porque no va a lograr. Dios no nos llama a la vida de la iglesia para ser buenas personas, para que tratemos de ser buenas personas, no. Él nos llamó a la vida de la iglesia, Él nos salvó para que vivamos la vida de Cristo. Y cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, nosotros cumplimos toda ley. No hay ley que nos acuse a nosotros, ni ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted es una persona descuidada y no se preocupa por agradar a Dios, pues no va a sentir ninguna condenación, aunque ya está bien condenado. Pero Pablo quiere que usted y yo entendamos que ninguna condenación, ni la impuesta por Dios, ni la impuesta por nosotros, debe de controlarnos. La condenación de Dios no nos debe de controlar. Dice que Él ya nos perdonó. Si pecamos, tenemos la sangre de Cristo. Creamos, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, creamos que Él perdona y nos limpia. Tampoco debe de controlarnos la condenación interior, la que nosotros nos imponemos, nosotros mismos nos imponemos. Y esa condenación viene porque nos ocupamos en nuestras fuerzas, en tratar de agradar a Dios. Capítulo 8, versículo 2 de Romanos. Mire cómo lo que hace, porque todo el que ha creído en Cristo Jesús sabe lo que recibió Él, otra ley.
En los mensajes anteriores les enseñaba que en la carne de nosotros, en nuestro cuerpo, que es un cuerpo caído, en la carne mora el pecado. En tu mente está el querer hacer el bien. Y por otro lado, afuera de nosotros está la ley, la Biblia, que dice lo que es pecado, lo que no debemos hacer y lo que debemos de hacer y no podemos hacer ello, que dice la Biblia. Y estábamos condenados, no podíamos hacer miserables. Pero cuando creemos en Jesucristo, lo recibimos, decimos, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, entonces Él viene y mora en nuestro espíritu, no en nuestra alma, sino en nuestro espíritu, como una ley del espíritu de vida. Y miren lo que hace, y tenemos que creer en eso. No, ya no somos desdichados. En Romanos 17, sí, miserable, miserable de mí. Pero en Romanos 8 ya no somos miserables. ¿Por qué? Dice el versículo 2, leamos todos, a la de 3, 1, 2, 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros tenemos que leer ese versículo para nosotros. No tienes que, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús te ha librado. No, tú léelo para ti. Porque a veces nosotros somos buenos para dar consejos y nos quedamos sin consejos, sin el consejo. Amén. Si nota usted aquí algo en este versículo, ¿qué nota usted? Que Dios ha puesto dentro de nosotros una vida, y esta vida tiene la capacidad para librarnos de la ley del pecado. En el Congreso mexicano, los legisladores hacen reformas, porque si hay una ley, ellos no pueden quitar esa ley de la Constitución. Ellos tienen que hacer una reforma mejor que esa ley que está ahí, y para que sea aprobado, entonces viene a ser una ley, y la que está ya no la aplican. ¿Me explico? Pero mientras no haya otra ley, una reforma, entonces esa ley va a seguir la que está. Entonces debe haber otra ley que tiene que venir a reemplazar eso. Y es lo que Dios hizo. En nosotros está una ley, una naturaleza que es del pecado, que nos lleva a pecar, a pecar, a pecar, y aunque usted no quiera, lo lleva a pecar. Pero gracias a Dios que Él ha puesto la ley del Espíritu de vida. Es otra ley, otra naturaleza en nosotros, y esto viene a estar en nuestro espíritu, porque el ser humano, de acuerdo a la Biblia, es espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo mora el pecado, en su carne está el querer el bien, hacer el bien, y en su espíritu, ahora como cristiano, mora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace esta ley? Nos ha librado. Es más, Pablo dice, él está poniéndose ahora como cristiano. Esta ley me ha librado. No me va a librar. Me ha librado. Por eso cuando nosotros, hermanos, estemos, porque llega a nuestra mente y el pecado nos incita y tenemos malos pensamientos, queremos hacer algo, ¿qué tiene que hacer usted? Ahora tiene que cambiar su forma de pensar, porque tiene ahora otra ley, tiene que poner su mente en eso, porque nadie nos puede ayudar, solamente Jesucristo, pero ahora depende de nosotros, porque tiene que cumplir la segunda parte de ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, porque si nosotros no hacemos eso, aunque tengamos la Biblia, aunque hay hermanos que dicen, me voy a dar un baño de Biblia para que me proteja. Y otros dicen, abre el Salmos 90 por decir, ponlo en tu cabecera para que no tengas malos sueños. Así dice. Tráete, cómprate unas 5 Biblias y ponlo ahí en tu casa para que te proteja. No te va a hacer nada. ¿Por qué? El versículo 3 dice, Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es imposible para la ley? Librarnos del pecado, de la ley del pecado y la muerte. La ley externa, la Biblia no puede librarnos de la ley del pecado y la muerte.
no puede. Al contrario, el pecado toma ocasión del mandamiento y nos lleva a pecar más. Por eso les decía, ¿no? Le hemos puesto el ejemplo, no tirar basura, ponen ahí. Multa para que tire basura aquí. ¿Y qué hay más? Más basura. Límite, manejar en el autopista 90. ¿Cuánto va Betito? ¿Sí o no? Es lo que hace la ley, ¿sí o no? Es lo que hace. Entonces dice, por lo que era imposible. ¿Qué es imposible? Imposible. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque es algo que está fuera de nosotros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Se dan cuenta qué hizo la muerte de Cristo Jesús? Por eso nosotros tenemos que creer. Apréndanse esa figura que usé, del corderito. ¿Qué hacía un israelita? Ponía su mano en ese animalito y se creía que pasaba todo el pecado ahí. Así nosotros creamos que morimos juntamente con Cristo, que morimos al pecado, y eso nos va a ayudar a nosotros. Amén. Entonces vemos que la carne es bien fuerte. No creamos que no digamos como aquel que dice, ando buscando una tentación para vencerla. No juegues, no juegues, no. No, yo no haría eso, hermano. No, porque a veces por ejemplo, si hay quienes dicen, no, hermano, yo tengo dominio. Sí, pero no juegues porque el pecado es fuerte. Amén. El pecado es la personificación de Satanás. Y el diablo es cochino, dijo aquel. ¿Verdad? Versículo 4. Dice, ahora, ¿cómo se puede cumplir lo que dice la Biblia? Porque sí se puede cumplir en nosotros, pero no tratando de hacerlo, no tratando nosotros en nuestras fuerzas. Sí se puede cumplir, porque dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La forma de que nosotros, lo que dice la Biblia, se cumpla en nosotros es cuando andamos en el Espíritu. Porque si andamos en la carne, fracaso. Pero andar en la carne es tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. No podemos. Tratar por nuestras fuerzas de dejar hacer ciertas cosas para agradar a Dios, no se puede. Entendamos que solamente por Jesucristo, por la ley del Espíritu de vida. La justificación de la ley se cumple en nosotros cuando andamos conforme al Espíritu. Por eso empieza el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces se dan cuenta, nosotros no tenemos por qué vivir derrotados. Nosotros no tenemos ninguna razón por estar padeciendo. Todo lo que queremos nosotros está en nuestra mente. Nosotros dirigimos la mente hacia donde nosotros queramos. Y eso es lo bonito de Dios, que Él nos da la oportunidad de participar en esta salvación. Porque Él no nos creó como máquinas, como robots. Él nos creó con una voluntad y Él quiere que nosotros voluntariamente pongamos nuestra mente, pensemos en las cosas de Él. Por eso dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso cuando en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30, 19, dice, fíjense cómo el Señor desde allá ya venía hablando cómo tenemos nosotros que vivir. Él no dice que guardemos la ley. Dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Dónde está la vida? En el Espíritu. ¿Dónde está la muerte? En la carne. La bendición y la maldición. Y dice Él, escoge pues. No dice, haz la ley, cumple la ley para que vivas tú. No dice eso. Él dice,
Escoge pues la vida. ¿Y dónde está la vida? En Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? En tu espíritu. Amén. Entonces usted solo tiene que, y usted y yo tenemos que aprender a dirigir nuestra mente. Y Dios dice, dirige tu mente al espíritu. Porque si usted dirige su mente a la carne, usted es de los que, entonces vamos a decir, yo puedo hacer las cosas, yo puedo, cuando yo quiera puedo dejar esto. Porque a veces uno dice, cuando yo decida voy a dejar, porque no se puede. Entonces, regresemos a Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En otras palabras, este versículo podemos decir, porque la mente puesta en la carne, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, sí estamos comprendiendo que Romanos capítulo 8, versículos 1 al 6, no se refiere a la condenación que Dios puso por medio de Adán, sino que es la condenación que nosotros mismos nos ponemos. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios al andar en la carne. Él dice, escoge pues la vida, escoge estar en el Espíritu, pon tu mente, piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando no lo hacemos, sentimos la condenación. Por ejemplo, es como cuando un niño, cuando un hijo, un niño sabe que su papá o su mamá lo tiene que corregir. Eso es condenación interna. ¿Por qué tiene que corregirlo? Por lo que hizo. Y él sabe que está mal debido a su comportamiento. Amén. Por eso, y he enterado de algunos testimonios de que a veces hay hijos que esconden la vara para que no sean corregidos. ¿Por qué esconden la vara? Porque saben que son culpables, que merecen castigo, ¿no? Entonces, se dan cuenta que esa es la condenación que dice Romanos, y eso no debe haber en nosotros. La Biblia de Dios dice que piensa en el Espíritu. Porque si pensamos en la carne, inmediatamente le vamos a estar prometiendo a Dios que le vamos a cumplir. Por ejemplo, nuevamente, les pongo el ejemplo. Como varones vamos a decir, sí Señor, voy a amar a mi esposa. Y la esposa dice, Señor, te prometo que lo voy a respetar al viejo. Y los hijos dicen, Señor, ahora sí, te prometo que voy a obedecer a mis padres. Pero esas son falsas promesas. Eso es actuar en la carne. Porque eres yo, ahí va el yo eres la carne. ¿Cómo se descubre que nuestro pensamiento, cómo podemos descubrir que nuestro pensamiento está en el Espíritu? Es cuando usted no procura hacer las cosas por su cuenta, sino que todo el tiempo usted dice, Señor, no puedo amar a mi esposa, pero tú sí puedes en mí. Señor, no puedo respetar a mi esposo, pero tú sí puedes en mí. Me presto a ti. No. Los hijos, Señor, no puedo obedecer a mis padres. Les fallo, Señor, pero tú sí puedes a través de mí. Entonces, estamos poniendo nuestra mente en el Espíritu porque ya le estamos dando todo el crédito a Él y 0% a nosotros. No hay nada bueno en nosotros. ¿Por qué Dios nos manda a que nos refugiemos en el Espíritu? Porque solo por medio de la ley del Espíritu de vida nosotros podemos ser liberados o librados totalmente de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es un asunto de pensar, de pensamiento, de la mente. No es un asunto de obrar, de hacer cosas. No es asunto más bien es un asunto de dirigir en el lugar correcto nuestro pensamiento. Amén. Hermano, por eso dice, la mente puesta en la carne es muerte. Por ejemplo, yo he ido al doctor y me dice, tengo esto, me duele acá y acá. Vaya a hacer un estudio de laboratorio, nos vemos en un mes. Si yo no pongo mi mente en el Espíritu, ese mes, ¿qué tendré? Y si no le dan el resultado, ¿qué tendré? ¿Qué tendré? ¿Qué tendré? ¿Qué tendré? ¿Qué tendré? Muerte. ¿Cuál disfrute? ¿No?
todos ahí disfrutando, comiendo tacos y uno ahí, es que yo no quiero comer tacos. Tengo el colesterol, creo seguro. Los triglicéridos tengo ahí bien elevados. Ya no como taco. Pero una vez que le dan resultado y como sabe leer un poquito, no tengo triglicéridos, vengan los tacos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hacemos nosotros, yo lo hago. La clave, hermano, para saber que estamos en la dirección correcta es que confesamos que no podemos hacer nada. Y decimos, Señor, fuera de ti soy nada. Fuera de ti no puedo hacer nada. Fuera de ti, Señor, estoy fracasado. Fuera de ti, Señor, estoy perdido, estoy derrotado. Cuando nosotros hablamos de esa manera, reconocemos, porque eso llegará a ser miserables, pero no es quedarnos ahí. Entonces, nuestro pensamiento, ¿dónde va? En alguien que nos puede librar. Y es poner nuestra mente en el Espíritu. Amén. Venía yo platicando con mi esposa y ya desde que nos casamos andamos en los hospitales. Un estudio tras estudio, estudio tras estudio. Y yo venía consolándola a través de esto. Porque otro día ella me dijo, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Porque se cansa uno. Se cansa uno de madrugar, a ir a ustedes saben que no llega usted, ya llegó, pásale porque usted es el primero. No, tiene que formar, tiene que esperar, tiene que recibir los maltratos de todas las personas, ¿sí o no? Y yo le dije, mira, no sé, la verdad no sé hasta cuándo va a terminar, pero lo que sé es de que Él está haciendo nuestras vidas, algo en nuestras vidas, porque puse mi mente en el Espíritu. Porque si yo le digo, no, la verdad no sé, yo también sufro, pues nos lloramos nosotros los dos ahí bien tristes, ¿no? Pero le dije, mira, yo sé que un día va a acabar, no sé cuándo, pero un día va a acabar. Pero yo sé que Él está haciendo algo en nuestras vidas. Él nos está llevando cada día un peso mejor de gloria. Amén. Y cambia tu mente, pues, pero si estás ahí y, ay, ¿qué será? Y si se muere. Y como dije que nos íbamos a ir juntos, o sea, esto es estar en muerte. Amén. Dios quiere que nosotros, hermano, comprendamos todo esto, debido a que estamos rodeados de cosas negativas. Pero se nos olvida que nosotros podemos trascender, porque nada nos preocupa cuando andamos conforme a la ley del Espíritu de vida. Porque no andamos pensando cómo vamos a hacer para solucionar las cosas o para tratar de agradar a Dios. No hacemos, dependemos totalmente de Él. Así como la ley del pecado automáticamente responde y dice no puedes, de la misma manera la ley del Espíritu de vida que está en nosotros dice sí puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, esta ley del Espíritu de vida te dice claramente, echa tu carga sobre mí. Yo soy el único que es poderoso. Yo soy el único que he vencido. Y Él aún nos puede decir, ¿sabes qué? Aunque Satanás es un poquito más poderoso que ustedes, pero Él no puede con la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo vence totalmente a Satanás. Por eso el apóstol Pedro dijo, echando, ahí en 1 de Pedro 5, 7 al 9, dice, 1 de Pedro 5, 7 al 9, voy rápido para terminar, echando. ¿Qué es echar? Echar, dejar, poner. Es más, mejor poner, ¿no? Echar es dejar. Echando toda, ¿qué? Vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Tiene cuidado. Porque nos llevan las preocupaciones, las angustias nos llegan. Nos llegan, ¿cómo no? No es que porque eres cristiano ya no te van a llegar las preocupaciones. Te llegan, pero ¿qué tienes que hacer? Déjaselo a Él. Tenemos que aprender porque es un asunto de mente, de mentalidad. Y dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque a vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros decimos, yo creo que lo voy a lograr, yo lo puedo hacer, yo voy a tratar de hacerlo, es cuando el diablo se aprovecha. ¿De qué manera aprovecha? Usando el pecado para que caer nosotros, usando la carne para que fracasemos. Pero dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe.
O sea, la fe, creer, convencidos, la certeza de que mi Dios está ahí. Él está en medio de ese problema. Amén. Él está ahí en medio de ese problema. No creas que Él te dejó solo. No, Él está ahí. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Cuando ponemos nuestro pensamiento en el Espíritu, puede ser que estemos rodeados de las circunstancias más negativas, más difíciles, pero nosotros podemos tener el disfrute y descansar en el Señor, porque hemos aprendido a poner nuestra mente en Él. Él tiene cuidado de mí. Él dijo que me va a cuidar. Él dijo que va a estar conmigo. Porque ese Cristo que nosotros recibimos no solamente está en el tercer cielo, sino que está en nuestro espíritu para nuestro disfrute y nuestro descanso. ¿Se acuerdan ustedes del criado de Eliseo? Dice que el ejército fue a prender a Eliseo y estaba en el lugar donde él estaba, la ciudad estaba sitiada del ejército de gente a caballos y carros. Entonces cuando vio el criado eso, le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Pero Eliseo, tranquilo, disfrutando, descansando en Dios. Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice: ¿pero dónde están? Nada más es usted y yo, Señor. Y mira, están gente de a caballo, jinetes ahí contra nosotros, nos van a matar, nos van a llevar a la cárcel. Y él dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el otro no aprendía, pues, así como usted comprenderá. Sí, porque Dios está diciendo: yo estoy contigo, no temas. Nadie me quiere, no me hablan, no me visitan. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de a carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dijo: son más los que están a favor nuestro que contra de nosotros. Amén. Eso debemos de creer. Hermano, a veces ni siquiera tenemos que orar, solamente tenemos que alabarlo. Amén. Alábalo, dice, alabémosle. Solo tenemos que alabarlo invocando su nombre. Entonces no nos están pidiendo que hagamos algo extraordinario. Solamente Dios está diciendo: pon tu mente en el Espíritu. Porque en el Espíritu, si pones tu mente en el Espíritu, eso te va a producir vida y paz. Porque esa vida espontáneamente actúa. ¿Usted cree, hermano, que Dios lo va a dejar a merced de sus enemigos? ¿Usted cree que Dios lo va a abandonar? Juanito hoy me bendijo con Deuteronomio 31:8. Dice Deuteronomio 31:8: el Señor mismo va delante de ti. El Señor mismo va delante de ti. Él estará contigo. Nunca te dejará. ¿Qué es nunca? Nunca. Nunca te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. Entonces, si vienen cosas negativas a nuestra vida, alábalo. Yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Dios te ha usado aquí. Estás cumpliendo el propósito de Dios. Porque ella, cuando vamos al hospital, ella aprovecha para hablar a las personas. Ha hablado a las personas, de hecho le ha dado estudios ahora por internet a algunas mujeres que se le han acercado a ella. Le digo: estás cumpliendo el propósito, entonces Dios está con nosotros. Sí, le dije: gracias a Dios que podemos venir, que tenemos la oportunidad de venir y podemos. Hay gente que no puede, hay gente que lo llevan cargando, lo he visto ahí, lo llevan en silla de ruedas, que no pueden valer por sí mismos. Le digo: todavía podemos venir, aún podemos predicar de nuestro Cristo. Porque la Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, Él siempre nos está esperando. Por eso le empecé diciendo: es tiempo de volver a Él. Volvamos a Él. ¿En qué? En nuestra mente, en nuestro corazón. Que nuestro corazón confíe en Él.
que nuestro corazón repose en Él, porque en Él podemos ser felices. Pero no es una felicidad como el mundo la da. Tú puedes estar disfrutando y descansando a pesar de las situaciones. No pasa nada. Pasó esto, el Señor sabe lo que está haciendo. Creo que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cuál es lo mejor para mí. ¿Se dan cuenta que es nada más de dirigir nuestra mente al lugar correcto? ¿Cuál es el lugar correcto? El Espíritu. Sí, Espíritu. Invoca su nombre. Dice, Señor Jesús, creo en ti. Confío en ti. Ya estás en el Espíritu. Y Él dice, sí, yo estoy contigo. No te dejaré, nunca te dejaré, ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que no me quieren. No pasa nada, yo estoy contigo. Es que mis hijos, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis vecinos, es que mi novia, es que Él está ahí contigo. Amén. Tú guardarás, dice Isaías 26:3, con este término. Y este es uno de los versículos míos desde hace mucho tiempo. Pero hace poco empezó a hacer efecto en mí porque le creí. Le he creído a mi Dios. Aunque me lo sabía de memoria hace mucho tiempo, pero dice, tú guardarás en completa paz, o sea, en completo descanso, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, persevera, persevera. Ahí está pensando. ¿Qué pasó esto? El Señor tiene cuidado. Porque hasta nos preocupamos, ¿no? Cuando, fíjese que hace tiempo se devaluó el peso y mucha gente pues tuvo pérdidas y yo estaba bien preocupado y no tenía dinero en el banco. O sea, imagínense, ¿no? A veces uno está en eso. Ahora que el presidente que salió dijo, hay gente que está preocupada, ¿y ahora de qué va a vivir el cabecita de algodón? Dios tiene cuidado de él, tú disfruta de Cristo. Hacia de cosas insignificantes nosotros estamos preocupados, afanados. Hermano, Él tiene cuidado de todo. Mira, yo como pastor, cuando me dicen los hermanos, hermano, está pasando esto en mi vida, tal, y antes sí, me lo llevaba todo y ya me estaba muriendo, porque quería arreglar los problemas de todos. Pero hermanos me decían, déjaselo a Dios. Lo mejor que puede hacer por un hermano que está sufriendo es orar por él. Que no le falte la fe, que Dios le dé su gracia. Sigue orando y cuando tengas, háblale una palabra de vida. Porque uno dice, los hermanos a veces nos cuentan, hermano, ¿qué cree usted que me salió una bolita aquí? Y uno es muy, ¿cómo se llama esa palabra? Pero uno dice, fíjate que uno del rancho donde yo vivía, también le salió una bola y se murió. En vez de decirle, Dios está contigo. Dios está contigo, Él es el Dios nuestro. No te dejará ni te desamparará. Él va delante de ti, Él va dentro de ti. Amén. Pero a veces nosotros, hermanos, sí. Y por cositas así, ¿no? Póngase de pie, oremos al Señor. Pon tu mente en Él. Bueno, ya estaba tu mente, pero sigue pensando. Persevera. Hermano, esto no es nada más ahorita, todo el tiempo. Adrián, vas manejando, pensando en Cristo. Pensando, Señor, tú eres mi camino. Llegas al trabajo, Señor, yo soy un obrero de tu viña. O sea, todo el tiempo. Y eso, hermano, nos mantiene nuestra mente saludable. Y hay vida y hay paz. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque podemos descansar en ti. Podemos esperar en ti, Señor. Padre, perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Sé tú en nosotros, amado Dios. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, a creer. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos, Padre. Sé tú con nosotros. Confiamos en ti. Nuestro corazón reposa en ti. Nuestro corazón confía en ti, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.